Doctor ¿Cómo estás? Bien, pues. Así es. Porque ustedes saben una cosa, el Vaticano está pidiendo más exorcistas. ¿En serio? Así es. Hoy día está en una campaña para reclutar sacerdotes exorcistas debido al mal que está abundando y que, bueno, el caso de Fernanda es un reflejo de eso. Así que, pero los invito a ver esta nota introductoria, nos metemos de lleno en la historia del mal. El Vaticano está entrenando a más sacerdotes para que aprendan a sacar demonios de la gente poseída debido al aumento de la demanda de exorcismos en Italia. Un llamado que realiza el mismo Vaticano, pero ¿por qué se vieron en la necesidad de hacerlo? Según cifras que la misma iglesia maneja, solo en Italia las consultas aumentaron en un 300%, llegando a las 500.000 en apenas un año. De ellas, un número muy inferior corresponderían a verdaderas posesiones demoníacas. Aproximadamente el número total de sacerdotes en el mundo es 500.000, porque lo que se acostumbra es nombrar un exorcista por cada diócesis. Un exorcista permanente, después se pueden nombrar auxiliares, pero hoy día la iglesia ha pedido más requisitos, por eso que hay un curso. Claro, es que los requisitos para ser exorcista son tener una vida personal impecable. Impecable es lo que significa sin pecado, para no ser a su vez objeto de la posesión demoníaca o de la tentación del demonio. En Europa, la Iglesia Católica está preocupada porque hay países en que hay miles de denuncias de posesión demoníaca y hay pocos sacerdotes que las atienden. Y generalmente los exorcistas son sacerdotes mayores. Entonces, cuando se hacen cursos, se está llamando a los sacerdotes jóvenes para que asuman la responsabilidad de informarse sobre el tema y también dedicarse a las prácticas de exorcismo naturalmente autorizadas por el obispo del obispado correspondiente. Una realidad que no solo afecta al viejo continente. Son muy pocos los exorcistas que hay en Chile y esos exorcistas, como digo, están autorizados por el obispo correspondiente. Uno por cada diócesis, alrededor de 30, pero no todas las diócesis han nombrado exorcistas, muchos tienen el cargo vacante. No sabes nada. Ella no está aquí. ¿Qué haces? Gran parte de los temas que tienen que ver con lo que las personas creen es una tentación, una obsesión, una posesión demoníaca, son problemas de orden mental. Entonces la Iglesia Católica es bastante rigurosa en términos de cuando reciben denuncias o peticiones de auxilio por presuntas posesiones demoníacas, realiza estudios acabados para descartar lo que tiene que ver con enfermedades mentales de aquello que realmente puede ser, de forma pura, una intervención maligna. Eso ocurriría con casi el 90% de los casos denunciados en Italia y por eso se vuelve necesario tener más religiosos para descartar posesiones. Porque lo que hace el exorcista a través de las oraciones, de hecho el exorcismo es una oración especial que está en el ritual romano, trata de arrancar los demonios de una persona o liberarlo de alguna influencia demoníaca, no solo del demonio, sino de otro espíritu, o de fuerza o espíritus malignos. Hay agua bendita que se utiliza. Hay textos bíblicos. Dentro del manual del exorcismo está establecida la forma en que debe seguirse desde el punto de vista ritual las instrucciones para finalmente obtener éxito en la liberación del cuerpo de la persona posesa. Registros de un exorcismo son pocos. Hace unos meses el programa La Hermandad reveló uno pocas veces vistos y considerado uno de los más complejos del mundo. El proceso fue llevado a cabo por el padre José Antonio Fortea de España. El pueblo gritando, aullando, revolviéndose, queriendo atacar a los familiares que intentan sujetarle, habla con un odio terrible, con una agresividad muy impresionante. 40 eran los demonios que se apoderaron del cuerpo de Marta. El caso lo tomó el año 2002 y recién 6 años después el proceso concluyó positivamente. En el nombre de Jesús, mira a Jesús. Eres que puedes
Vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. Vuelve en el nombre de Jesús. Incluso su madre participó del rito. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. La gente queda muy impresionada porque sabe que es mi hijo, allí no hay ningún tipo de trampa, le conozco perfectamente. Hasta que cada vez se va produciendo más violencia y la persona cae a la colchoneta o donde esté sin sentido, y al cabo de muy pocos segundos abre los ojos y pregunta que dónde está, que qué ha pasado, no recuerda nada y ya está liberado. Incluso varios sostuvieron que el mismo Papa Francisco realizó un exorcismo. Aunque varios aseguraron que solo se trató de una simple oración, la verdad es que Ángel, como se llama el hombre que aparece en el video, aseguró que llevaba años luchando con 4 demonios en su interior. Entonces, Ángel ya había sido sometido a 30 exorcismos y nada pudo alejarlo de los demonios, ni siquiera el rezo del sumo pontífice. Por eso es que la Iglesia Católica recomienda a través del manual del exorcismo, del Código de Derecho Canónico, recomienda que la persona que sea nombrada, designada para realizar un exorcismo, tiene que tener una fe profunda, estar muy estabilizado, conocer cuáles son las acciones del hecho demoníaco y en función de eso proceder. Pero en nuestro continente también se han conocido casos sorprendentes. Ella es Paula Martínez, oriunda de Argentina. Cuando tenía 13 años comenzó a experimentar una serie de episodios que le hacían pensar que algún mal se había apoderado de su cuerpo. Sentía voces, veía cosas y como que me rasguñaban en la espalda. Siempre amanecía con rasguños en la espalda, que era imposible que yo me los haga. Su alma y sus sensaciones en ese momento pasaban más allá de lo normal. Algo extraño estaba ocurriendo, no se sentía bien. Al parecer, un mal se había apoderado de ella, del cual nadie encontraba una explicación lógica. Se especulaba que estaba poseída. Veía sombras, muchas sombras, hombres de negro que me perseguían todo el tiempo. Así pasaron 10 años de sufrimiento, de no poder tener una estabilidad emocional, ni ella ni su familia. Nadie encontraba ayuda para la joven, nadie podía poner punto final a su estado. Las voces me decían que me corte, que me mate, que me haga daño, que nadie me quería, esas cosas, todo el tiempo. Fue así como su familia, en medio de la desesperación, encontró la ayuda de este hombre. Él es el obispo Manuel Acuña, quien en estas imágenes provenientes de Argentina del año 2011 se puede ver realizando un exorcismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te lo manda, el fuego de Dios te quema, suelta ya, suelta esta vida, de la autoridad de Cristo, suelta. El ritual de exorcismo, tal y como la iglesia lo hace, ¿no es cierto?, nuestra iglesia. ¿Explicarlo en qué consiste? Muy bien, letanías al principio, que son letanías a los ángeles, luego oraciones de pedido de la protección de Dios sobre el exorcista y el equipo, y luego los conjuros que el exorcista hace para combatir el mal presente en esa persona, mientras que el equipo que lo ayuda hace oraciones de intercesión, ¿verdad? Finalmente fue este sacerdote quien la sanó. Este fue un caso muy difícil por la historia personal de la joven
y además por la resistencia que presentó en ese momento esta categoría espiritual que no le corresponde a uno, insisto, sino tal vez a cientos o miles de demonios presentes dentro de Laura. No se tiene claro el número de demonios que existiría en el mundo, pero aseguran distintas prácticas espirituales estarían tras la aparición de varios de estos casos. Porque la gente se prepara para recibir el demonio sin darse cuenta. Por ejemplo, la tabla Ouija, que normalmente, bueno, está prohibido hacerla, la comunicación con los muertos también está prohibido, porque predispone a la gente a entrar en un mundo que no controla. Son más los ángeles buenos que los ángeles malos, pero los ángeles malos, que son los demonios, son, no diré infinitos, pero muchos, muchos, muchos. Italia sería el país que posee el mayor número de exorcistas en el mundo. A ver, Italia tiene muchas diócesis, por lo mismo tiene más exorcistas, porque hay un exorcista por cada diócesis. Brasil yo creo que es el segundo país del mundo que tiene más diócesis, así que también tiene muchos exorcistas. Y tienen más trabajo porque muchas de las religiones tradicionales, sobre todo las provenientes de África, son consideradas religiones no solo paganas, sino que también con un componente demoníaco. De hecho, hay mucho sincretismo. El uso de denominaciones de santos católicos como si fueran estos dioses. Según los expertos, la cantidad de poseídos aumenta con los años debido a prácticas espirituales. Lo que más sorprende es que pese al aumento de los casos, el número de quienes realizan estos ritos continúa siendo inferior y eso preocupa al Vaticano. Doctor File, usted tiene la palabra, 12:15. Tema complejo. El origen del mal. Por supuesto, y la historia del mal. Pero sobre esto uno tiene que hacer primero que nada una gran diferenciación. Lo que es la posesión externa y la posesión interna. Muchos de estos casos que veíamos eran posesiones internas, pero también en demonología existe la posesión externa. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos estado el último tiempo siguiendo el caso de esta desaparición. Sí. Cuando uno observa desapariciones, detenciones, las guerras, el hiperconsumo, las violaciones, los robos. El mal en la sociedad, en demonología, esa es la posesión externa. Entonces, ojo, no quiere decir que esto solamente sea en el caso que vamos a ver, sino que también hay una posesión externa. Piensa tú que estamos viendo un caso de una desaparecida, ojalá que se encuentre, pero en la India anualmente se pierden y desaparecen 80.000 niños. 80.000 niños desaparecen en la India. Entonces, cuando uno ve eso, cuando ve la guerra y ve todos los conflictos sociales, en términos estrictos, esa es la posesión externa. Claro. Ahora, de las posesiones internas, hay uno de los casos, quizá el más importante, sin lugar a duda para Chile, es el caso de la endemoniada de Santiago que se llamaba Carmen Marín. Ese caso que ocurrió en 1800, Carmen Marín nace en 1838, es decir, hace casi 150 años. Ese caso, para la historia de Chile, es el caso más importante de posesiones. Más emblemático. Por supuesto que sí. La historia de ella también era triste, era una niña que quedó huérfana, ¿cierto? En la lactancia, ella quedó huérfano de padre y madre. Ella nació en la quinta región, se educó, no tuvo una educación inicial bastante, digamos, débil, pero no fue una abandonada completamente, ¿ya? Al paso de los pocos años de haber estado en la quinta región, ella ingresó a todo lo que es el convento de las monjas francesas de Valparaíso. Y ahí es donde ocurre precisamente la posesión. Y esto es muy relevante porque, mira, según los documentos, todo esto que yo les voy a contar yo lo extraje de los documentos de la época que están publicados en un libro que se llama Demonio y Psiquiatría de Armando Roa. Ahí están todos los documentos del caso de Carmen Marín. Chileno. Por supuesto que sí, ¿ya?
Armando Roa, y tan importante porque el caso de Carmen Marín significó en la historia de la medicina que la medicina chilena se separara de la psiquiatría. Antes, medicina y psiquiatría iban de la mano, pero con este caso se separan. Eso es un caso emblemático. Por supuesto, hay pocos, aquí tenemos algunos registros de los pocos que hay de Carmen Marín, para que la gente la conozca, de esta endemoniada. Ahora, importantísimo, ella, aquí la estamos viendo las imágenes, como les dije, pobrecita, muy pocas, algunas representaciones artísticas de lo que fue la intervención, el exorcismo propiamente tal. Pero ¿cómo empiezan? Porque claro, ella, como tú decías, Doc, ella queda huérfana de padre y madre, se encarga una tía, después ella entra internada a un convento, en el fondo, para terminar su estudio, su educación. Y ahí ¿cómo empieza? ¿Empiezan las convulsiones? No, esto ocurrió de la siguiente manera. Mira, una noche, todas las noches en aquel convento de las monjas francesas de Valparaíso, las monjas y las que estaban adentro iban a venerar al Santísimo en la capilla. Es decir, en la noche partían a rezarle y acompañar a la cruz de Cristo en la capilla. Bueno, Carmen Marín, teniendo 12 años, le pidió a las monjas superioras ir a venerar al Santísimo adentro de la capilla. Cuando ella se va acercando a la capilla, la narración dice textualmente, ella vio unas sombras moverse a lo lejos, escuchó ladridos de perros, y cuando entra a las 12 de la noche a venerar la cruz de Cristo, es cuando se ocurre la posesión diabólica. Es decir, ojo, la posesión diabólica ocurrió adentro de una iglesia, en palabras sencillas. Y ella era una mujer sana porque comienza a manifestar una cantidad de síntomas corporales y psiquiátricos que llama la atención. No me lo responda ahora. ¿Qué pasó con ella? Era sana. Esto era la primera vez que esbozaba estos cambios. El doctor Fay nos cuenta todo acerca de ella y también acerca del origen del mal. Ya hablaba el doctor Fay de que hoy en el Vaticano están pidiendo más sacerdotes que sean capaces de realizar exorcismos, porque el mal se está apoderando, como él nos explicó, de la sociedad, lo que él ha denominado el mal externo, no interno, ¿cierto? Efectivamente. Ahora, la posesión externa, es decir, de la sociedad, bueno, está poseído desde mucho tiempo. Pero Carmen Marín, ¿dónde quedamos? Carmen Marín, los síntomas. ¿Cómo era su salud? Fíjate tú, la posesión primero, como decíamos, fue adentro del convento mismo, adentro de la iglesia, debajo de la cruz. Ahí fue poseída. Primera reflexión, importantísima, y esto desde siglos. El diablo habita parte de la iglesia católica, eso es así. Eso es la historia de sacerdotes poseídos, es así. Entonces, ojo, porque uno siempre tiene que distinguir entre la iglesia de los buenos y la iglesia del diablo, dentro de la misma iglesia. Ahora bien, es poseída dentro del convento, debajo de la cruz, tan pronto sale. El primer episodio fue efectivamente después de esa noche. Se va a su cuarto, a su habitáculo a dormir, y es cuando tiene las primeras convulsiones y la primera manifestación de la posesión diabólica. De ahí en adelante comienza, mira, pensemos que tenía entre 11 a 12 años. Una niñita. Una niñita. Comienza un deambular por diferentes partes de Carmen Marín, y siempre con el estigma de que está poseída. Fíjate tú que en una ocasión, después de los 12 años, se la entregan a su hermano mayor para que el hermano mayor la cuidara. El hermano mayor, debido a lo que vio, en un momento dado, en una noche, se acerca a ella y casi la mató a golpes, porque ella estaba poseída, tenía uno de sus episodios, y su hermano la agarra a golpes y casi la mata a golpes. Poco tiempo después, estaba en otra parte Carmen Marín, cuidando, digamos, guardada, y aparece, abre la puerta y aparece colgada. Ella se trató de suicidar, la vieron negra,
la cara estaba completamente negra y con la lengua para afuera. Claro. Sin embargo, se salvó. Bueno, en este periplo de un lado a otro terminó finalmente en el hospicio aquí en Santiago. Y es ahí donde ocurre precisamente el exorcismo durante una semana. Mira, durante esa semana se cuenta que al menos 400 médicos y 400 expertos de diferentes disciplinas visitaron viendo este caso. Sí, pero se ensañaron porque ante la falta de conocimientos tengo entendido que prácticamente la torturaron, ¿no? La realidad es que sí. Piensa tú entre las cosas que le hicieron a Carmen Marín para despertarla de sus ataques. Ella tenía dos tipos de ataques distintos. Una donde estaba completamente ida y otra donde tenía lapsus de conciencia y volvía. Entonces, durante este tiempo tenía dos tipos de ataques demoníacos en este sentido. Ahora, sí, es increíble lo que se experimentó con Carmen Marín. Entre las cosas que le hicieron a Carmen Marín para, bueno, despertarla de esta posesión, por ejemplo, le pusieron un carbón, digamos, la brasa de un carbón en su mano, y se cuenta, según los testimonios y los documentos, que la aguantó hasta que el carbón se apagó y no le hizo daño. Y no le quedó ni un rastro, ni una llaga, nada. Así es, así es. Cuando el diablo se apodera de los cuerpos, según la demonología, bueno, los cuerpos pueden resistir cosas horrorosas, como por ejemplo también a Carmen Marín le pincharon agujas en la columna vertebral y tampoco reaccionaba. Entre los síntomas más increíbles, la dilatación de las pupilas. Mira, a nivel de los señales demoníacas de posesión, ella las tuvo, mira, hay 8 grandes señales. Ya. Mayor fuerza, la aversión a objetos sagrados como la Virgen, hablar lenguas extrañas o lejanas. O idiomas que nunca tenía de dónde aprender. Por supuesto. Todos estos síntomas están los vaticinios, las predicciones, injuriar el nombre de Dios, etc. El único síntoma que Carmen Marín no mostró fue la expulsión, es decir, el vómito de objetos extraños. Eso no lo tuvo Carmen Marín. Pero predijo, maldijo. Todo lo demás lo tuvo, absolutamente todo lo tuvo. Incluso una vez se dice que habló y entendió el griego, siendo que ella prácticamente no tenía una mayor educación. Entendía el latín, el inglés y supuestamente en una ocasión hasta habló griego según los documentos de la época. Claro. Doc, ¿y cuándo le hacen el exorcismo? Porque tú dices que la traen a Santiago y que finalmente alrededor de 400 especialistas ya empiezan a ver qué era lo que pasaba con esta mujer. En el hospicio. Ahí durante una semana, al mando de un sacerdote de apellido, mal no recuerdo, Escobar, ya me voy a acordar bien, le hacen el exorcismo. Ahora, es impresionante leer y darse cuenta de los síntomas. Mira, aparte, por ejemplo, ella no tomaba agua bendita. En una ocasión, para engañarla, pusieron agua bendita y la combinaron con agua con tamarindo. Y se la llevan a ver si se la toma. Es decir, agua bendita mezclada con tamarindo. Y ella la dejó de lado y la botó. Entonces, tampoco se daba cuenta de estas cosas. Siempre calificaba a los sacerdotes de bribones. Bribones, entre las palabras groseras que les decía. Mira, se cuenta que se arrancaba, que se subía a los árboles y que se dejaba caer, que no le pasaba nada. En una ocasión también abre la puerta y sale arrancando del hospicio y prácticamente en el abrir y cerrar la puerta cuando salen, ella ya estaba en la cima de una montaña. Entonces nadie se explica cómo llegó la Carmen Marín corriendo tan rápido a la montaña. Esto mismo que se haya tratado de ahorcar y que, como tú decías, estaba morada con la lengua fuera y no pasó nada finalmente. Claro. Ahí, claro, justo la tomaron en el momento dado en que ya está a punto de expirar. También, mira, entre las cosas más increíbles de los síntomas que ella presentó, ella manifestó, mira, el vientre, por ejemplo, se le movía.
¿ya? Completamente, a veces subía el vientre, bajaba el vientre, como que si tuviera algo adentro. Eso es lo que señalan los mismos médicos. ¿Ah? Pero quizá la escena más, digamos, impactante, que la vieron muchos, fue en un momento dado de una contorsión de Carmen Marín. Es decir, las piernas se le van hacia atrás y la cabeza tratan de tocar las piernas, es decir, una contorsión prácticamente al revés, es decir, increíble, poseída completamente. Ahora, entre los síntomas de posesión, la posesión diabólica, la única forma de poder sacar a un poseído es a través de la palabra. El agua bendita supuestamente funciona, las cruces también funcionan, pero lo único que te puede sacar al diablo de adentro es la palabra. Y ella respondía, es decir, cuando el sacerdote exorcizador leía los pasajes bíblicos, entre otros tantos, ella reaccionaba a esas palabras. Bueno, sucedieron muchos de estos episodios. ¿La palabra en oraciones o en argumentos? Mira, hay un manual. Todo este manual, fíjate tú que el último manual, el más actualizado, lo escribió, bueno, no lo escribió totalmente porque es digamos, en una actualización de los manuales más antiguos. El primer manual, por ejemplo, data de como el 500 después de Cristo, que es el Maleus Maleficarum. Después vienen otros, el Flagellum, y de ahí viene el actual que lo hizo Medina. El obispo Medina estuvo directamente metido en el último manual exorcizador del mundo entero, porque bueno, para la iglesia es ese. Pero siempre lo más fuerte es la palabra en el fondo de un sacerdote. Por supuesto, entonces, y siempre, o sea, siempre hay una lectura sobre eso. Uno no es que no puede decir sale así como cualquier persona. O sea, no lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera. A eso me refiero. Efectivamente. Hay un conocimiento. ¿Eh? Sí, por ejemplo, también no reaccionaba a estas cosas medias de tortura. No había una reacción física. Y cuando ella despertaba, no se acordaba de nada. De nada. Claro. Eso es síntoma también de posesión. Muchas enfermedades... ¿Y tenía lapsus de normalidad? Sí, por supuesto que sí. Pero según los datos, sagradamente prácticamente comenzaban sus posesiones a cierta hora. A veces, por eso tenía dos tipos de posesiones. Claro. Una era completamente poseída, durante todo el tiempo, las horas poseídas. Y en otras ocasiones tenía lapsus de conciencia. De ir y volver. De hecho, eso es muy, muy relevante porque entre la diferencia entre una enfermedad patológica, lo primero que se tiene que descartar es que esto sea una patología psiquiátrica. Claro. ¿Ya? Eso es lo primero. Muchas de estas patologías psiquiátricas, como la histeria, como la catalepsia, como la, bueno... de repente esquizofrénicos también dicen que escuchan voz y por eso si se medican anda bien. Por supuesto. Bueno, en muchos de estos casos, cuando le vienen los episodios médicos, la persona recuerda lo que ocurrió. En el caso de Carmen Marín no recordaba nada. Es decir, era un despertar y decir qué pasó y estaba la media escoba todos mirando. ¿Ya? Es cosa de ver, mira, la foto que tenemos ahí atrás de ella, que es una foto real, está con una enfermera y ella está absolutamente con la cabeza hacia atrás. Mira, esa es la foto. Así es. Claro. ¿Hasta qué edad vivió ella? Bueno, esa es otra pregunta del millón, porque el exorcismo, ella en 1957 se cumple, digamos, ocurre todo este episodio. Y después, en realidad, yo por más que he buscado, no sé cuál fue el destino de Carmen Marín. Si hay algún historiador en casa que esté... Se agradecería que nos contara qué le pasó a Carmen Marín, cómo murió, porque después prácticamente desapareció. Se le pierde el de rastro, los anales, claro. Y este exorcismo que le hicieron, que tú contabas, Dr. File, ¿cómo fue? Hubo, como tú decías, varios especialistas de distintos tipos. Hubo muchos especialistas, médicos, psiquiatras, o sea, todo desde un punto de vista científico. Y había un sacerdote, Escobar, si mal no recuerdo,
que fue el que comandó el exorcismo. El exorcismo se cumplió según las normas de la época, es decir, se expulsa al diablo a través de la palabra después de una serie de análisis. Y es ahí donde después el Vaticano pide los informes de los médicos. Y los médicos, los informes finales de los médicos, está esa gran controversia, porque unos dicen que eran alguna enfermedad psiquiátrica, pero en realidad quizá las voces, todas voces en este sentido, voces autorizadas desde la ciencia de la época, la calificaron como una endemoniada. Y como les decía, uno de los rasgos más importantes era que no recordaba lo que le había ocurrido. ¿Ya? Aparte de todo esto que le contaba, que aguantaba, mira, brasas hirviendo en la mano y que no le quedara ninguna herida. Piensa tú lo que es experimentar inyectándole estas agujas en la espalda. Pobrecita. Piensa tú lo que algunos médicos de la época se inclinaron por reconocer de que más allá de la ciencia hay hechos inexplicables, o siguieron aferrados a lo netamente racional. Hubo un cambio en ese sentido. La medicina tenía las herramientas para responder este y otro tipo de temas en esa época. Lo responde el Dr. File al regreso de esta breve pausa comercial aquí en La Mañana. Ay, yo también lo espero toda la semana al Dr. File. Sí, me consta. Es más, dije, si está Dr. File, yo me voy a Chilevisión. Así fantástico. Lo vengo siguiendo. Sí. Bueno, viendo este caso de Carmen Marín, que es, como les decía, el más emblemático en la historia de nuestro país, uno tiene que decir que el exorcismo se completó y según los documentos ella volvió a una normalidad, pero de ahí se le pierde la pista y no se sabe qué ocurrió, ¿ya? Por eso, ojalá que alguien, si alguien sabe, algún historiador específico que sepa el destino de ella, sería bueno que nos comunicaran y que nos informaran para enriquecer toda esta historia. Pero hablemos del origen del mal. ¿Dónde está esta fuerza que va más allá del ser humano? Porque todos los seres humanos tenemos algo negativo, evidentemente. Pero aquí hablamos de una fuerza sobrenatural. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Por supuesto que sí. Mira, esa es una pregunta del millón. Ah, ya. Es pregunta del millón. ¿O el mal es la suma de todos nuestros negativismos? Mira, en estricto rigor, querido Rafa, hay una teoría ingenua. La teoría ingenua te dice que tú eres el artífice de tu propio mal. Es decir, que mis acciones determinan lo bueno y lo malo. Un subjetivismo en este sentido, por lo tanto tú eres el autor del mal. Esa, para la demonología, es una teoría ingenua. Elemental. ¿Por qué? La teoría realista dentro de esto es que el mal, el principio diabólico, existe fuera de uno también. Esa es la teoría que uno tiene que sostener y que tiene que acabar con este subjetivismo y esta cosa de que uno es el autor prácticamente de todo. Escapa a nuestra realidad. Escapa, o sea, estamos poseídos completamente. Sí, pero no depende exclusivamente de mis acciones. Efectivamente, no depende exclusivamente. ¿Tus acciones determinan el mal? Sí, hay cosas que tú puedes hacer que son buenas y cosas que son malas. Yo puedo hacer mal, puedo provocar el mal, pero este mal como fuerza tremenda está afuera. Perfecto. Y eso es muy relevante. Y aquí uno tiene que, mira, decir las cosas como son. Existe una gran, digamos, un gran mito religioso, que es el mito de Lucifer. Lucifer, que se reveló a Dios y que todos saben la historia, porque eso en una cultura como la de nosotros todo el mundo la sabe. Es decir, está Dios con sus ángeles, Lucifer se revela porque quiere ser tan importante como Dios y se revela cuando Dios supuestamente crea al hombre, lo envidió, quiso ser tan grande como Dios, se reveló y ahí comienza el origen del mal. La envidia, el ego. La envidia, la soberbia, supuestamente bajo esta visión cristiana católica de la doctrina, es el origen del mal y todos la conocen en casa, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero yo tengo que contar que no es así. Mira, respetando esa creencia y después de haber estudiado todas las historias de las religiones de toda la tierra,
uno tiene que distinguir algunas cosas para saber del origen del mal. Mira, primer plano, en el plano de la materia, aquí donde estamos, en el plano de la contingencia, de la palabra, hay cosas que son buenas y cosas que son malas, ¿ya? Mentir es malo. Si uno llega a un terrorista y no, malo. Hay cosas, meter el dedo al enchufe, no lo haga, malo. Hace mal. ¿Ya? Es decir, uno puede distinguir cosas que son, en el primer plano, en el plano más superficial, cosas que son malas y cosas que son buenas, ¿ya? Después existe el segundo estrato dentro del universo, ¿ya? Dentro de este segundo estrato uno tiene que también sostenerlo. El mal depende del bien y el bien depende del mal. Es decir, cuando tú te abstraes un poco, por ejemplo, que te hayan intentado, ese asalto, que fue malo, que te ocurrió a ti, también generó cosas positivas en ti. ¿Te das cuenta? Es decir, el lado oscuro también es un gran maestro para la luz. Es decir, son interdependientes. Uno aprende de lo malo, de las situaciones malas también. Efectivamente. Claro. A mí ellos me robaron muchos detalles. Lo que más duele es que te roban la paz. Pero me dejaron algunos regalos, que uno los empieza a observar en el tiempo por las cosas que comienzan a suceder. Y eso es muy relevante. Pero eso se da en el segundo estrato de la biunidad, como se llama. Pero existe el primer estrato del universo, el origen. Y aquí es donde nos metemos precisamente en el origen del mal. Y esto es bastante simple, porque nosotros, tú lo señalaste y todos los amigos saben en casa, nosotros somos una mezcla entre el bien y el mal. Es decir, tenemos cosas buenas y cosas malas, todos. Aquí no hay ningún santo completamente. Incluso San Agustín fue un pecador y después se volvió santo. Muchos. ¿Ya? Y muchos son esos ejemplos. ¿Eres pecador, Doc Fay? Pero por supuesto que sí, uno peca, comete errores todo el tiempo y esos errores también a uno lo hacen ser mejores. Y crecer. Y crecer. Pero sobre el origen del mal, acá se da el debate más profundo. Porque según unos, según la religión cristiana católica, está Dios, después Lucifer se revela por envidia y por soberbia, pero aquí está el punto. ¿De dónde surgió la soberbia y la envidia de Lucifer? ¿Dónde? Del principio absoluto del mal. En el primer estrato del universo, en el vacío original, hay múltiples principios. Y se distingue ahí el principio de la materia. Hay un principio que incluso se llama en términos científicos la materia pura, la escala de Planck. Bueno, en ese principio está está el origen del mal. En palabras sencillas para todos los amigos en casa, el principio del mal es la materia bajo esta demonología y el principio bueno del bien es la sabiduría espiritual, la inteligencia, la conciencia. Por lo tanto, tus aspectos físicos, materiales, son propiamente tal demoníacos. La forma, fíjate tú que la forma viene de ese origen material. Las formas de los animales, de los dragones, de los leones, la forma es demoníaca, el cuerpo es demoníaco. El único ingrediente espiritual y divino que ustedes tienen y todos los amigos en casa es que pueden ser prudentes, es que pueden decir la verdad, es que son sabios. Ahí están tus cualidades de bondad, pero en el aspecto material venimos de esta región oscura del principio del universo. En consecuencia, en este sentido, el mal no depende, Dios no tiene ningún ingrediente maligno, porque en este primer estrato es un principio completamente dentro de muchos otros principios. Podríamos hablar de un estrato que es lo que viene a ser el nivel espiritual. Sí, el primer estrato es todo lo que es la energía divina. La energía, en palabra, es un pleno de energía donde hay muchos principios. Uno de esos principios es la materia pura, las formas. Por ejemplo, los metales vienen de ese principio maligno. Los sabores, el soso, el agrio, el salado,
vienen de ahí, las formas vienen de ahí, los demonios vienen de ahí, pero Dios o la divinidad es divinidad pura. Ojo, queridos amigos, con esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo y vivimos desde siempre. Ya conversaremos sobre, por ejemplo, las tentaciones de Jesús que expresan en males en diferentes niveles la lucha. Nosotros somos de alguna forma el receptáculo de una lucha cósmica, universal, de más de 13.600 millones de años entre la materia y el espíritu. Y el conflicto está en nosotros. Genial. Genial. Queda mucho por hablar, ¿ah? Todos los jueves, ¿ah? Así es. Todos los jueves, Dr. File nos trae temas interesantísimos. Un aplauso para el Dr. File. Grande, Doc.